capítulo 5, versículo del 20 al 23. Y cuando lo tengan, digan amén. Isaías capítulo 5, del 20 al 23. Y cuando lo tengan, digan amén. Lo que vamos a leer en este día es algo que el Señor ha tratado con cada uno de nosotros. Es algo que nosotros estamos mirando día a día. Y el Señor quiere que nosotros nos apercibamos. Porque a veces pensamos que todo lo que está pasando es ausencia de Dios en este mundo. Y no nos damos cuenta que todo es el cumplimiento de la palabra de Dios en este mundo. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos mirando, no es más que el cumplimiento de la palabra de Dios en este mundo. Y así nosotros lo vamos a poder ver. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desanimemos, para que al contrario, siempre vivamos apercibidos, vivamos en oración, vivamos en comunión a Dios, para que nosotros podamos ser gratificados con la salvación y la vida eterna. Así que si ya tienen el libro de Isaías buscado, en el capítulo 5, versículos del 20 al 23, lo leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos trae aquí. A simple vista parecía un ay de las advertencias que el Señor nos da. Pero si nosotros dejamos ese libro de Isaías en el capítulo 5 abierto, oigan qué enseñanza tan profunda nos trae ese capítulo. Cuando yo lo empecé a leer, parecía una cosa diferente a lo que el Señor me mostró luego. En el encabezado del capítulo 5 dice la parábola de la viña. Y ahí el profeta Isaías nos viene hablando a nosotros lo que hizo el Señor por el pueblo de Israel desde el principio y lo que va a hacer Jesucristo desde su venida al final de los tiempos. Y eso lo encontramos en el mismo capítulo 5, al final del versículo 29 y 30. Y en ese capítulo 5 nos hace una reseña de todo lo que el Señor hizo, está haciendo y hará. Por un ejemplo, cuando nos hablan de la viña, habla de que Él preparó una viña, y eso se refiere a lo que es el pueblo de Israel, de que Él le quitó todo lo malo, de que le dio todo lo bueno, de que lo vistió de favores, que Dios lo bendijo al pueblo y no le hacía falta de nada, y ellos contaban con esa protección de Dios. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? El pueblo empezó a dar frutos malos, a hacer todo lo contrario a lo que es la ley de Dios. Y cuando el pueblo hizo eso, el Señor viene y le pregunta: ¿acaso faltó algo por que yo te diera? ¿Acaso te faltó algo en todo ese tiempo? ¿Acaso yo no te he cubierto todas tus necesidades? Y el Señor empieza a decirle: ven acá, ¿por qué si yo te creé, si yo te puse en un lugar especial, si yo soy tu guardador, si yo soy tu proveedor, si yo soy tu protector, por qué tú me das esos tipos de frutos? ¿Por qué tú, en vez de dar frutos de arrepentimiento, me estás dando frutos de maldad? Y empieza a decir: ya que yo te lo di todo y tú no me has sido fiel, si no, lo estoy parafraseando,
sino que tú me estás dando frutos malos, entonces yo te voy a quitar todo eso. Y luego dice, hay de aquello que a lo bueno le llaman malo, que a lo malo le llaman bueno, que lo amargo lo llaman dulce, lo dulce amargo, y aquello que le quitan la justicia, aquellos que son justos. Y luego dice, en el 29 y 30, de cómo el Señor vendrá ese día final y lo que hará con su pueblo. Y eso fue fantástico, eso fue maravilloso, porque me estaba dando como un pequeño resumen de todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Pero si nosotros empezamos ya en lo que es la prédica en sí, podemos mirar cómo está este mundo. ¿Qué le ha faltado a Dios darnos a nosotros? El Señor nos lo ha dado todo. Todo el Señor nos lo ha dado. Y nada más no es a lo que estamos aquí sentados, a toda la humanidad. El Señor es tan justo que hace salir el sol para buenos y malos. Es tan justo que buenos y malos podemos respirar el aire. Y podemos disfrutar de todas las maravillas que el Señor ha creado. Así de bueno es el Señor. Pero ¿qué sucede con eso? Que nosotros miramos a través de los tiempos cómo las personas van como cambiando de mentalidad, cómo las personas van cambiando las cosas buenas por las cosas malas, cómo las personas andan buscando darle la espalda a Dios y ponerse ellos mismos. Entonces el Señor se revela contra ese pueblo y empieza a decirle, ay de ustedes. Y aquí nosotros empezamos en el versículo 20 que dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Y qué me está diciendo el Señor con eso? Las personas, cuando no tienen ese amor de Dios, cuando aún escuchando la palabra se resisten a entender lo que Dios nos dice, dígase los mandamientos, entonces hacen tanto lo malo y creen que porque no viene el juicio al principio, no va a pasar nada. Hay personas que sabiendo lo que Dios dijo y haciendo lo contrario, como ven que el Señor no le pasa juicio inmediatamente, ellos se acostumbran a hacer las cosas malas. Y nosotros podemos verlo en nuestros días. Miren esos sicariatos, miren tantas personas haciéndole daño a otro, y ellos creen que nada está pasando. Y el Señor lo que está haciendo es dándole tiempo para que se arrepientan. Pero todo aquello tendrá justa retribución, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona ve que el malo nunca le pasa nada malo, dice, ah, no, pero espérate, eso no es malo. Y empiezan a añadir cosas en la vida que no son del agrado de Dios. Por un ejemplo, antes en la Biblia se decía, ojo por ojo y diente por diente, la ley del tamaño. Pero cuando Cristo viene, nos dice a nosotros que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que qué retribución tiene si amamos al que nos ama. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traernos a nosotros lo que es el reino de paz. Y ahí entonces viene la contradicción en nuestro corazón de lo que nosotros sentimos, de lo que nos han hecho y de lo que Dios nos manda a hacer. Entonces, ¿qué sucede con esto? El Señor está hablando a un pueblo que tiene conocimiento. ¿Cuántas personas no nos aconsejan por mal cosas que la Biblia contradice? Por un ejemplo, hay personas que dicen, ay hombre, es una mentirita piadosa. Ante los ojos de Dios, todas las mentiras, sean grandes o pequeñas, son mentiras. En el mundo espiritual, no tiene que ver lo grande y lo pequeño, sino el hecho en sí, que es lo que se castiga. Pero ¿qué sucede con eso, mis hermanos? Cuando una persona se acostumbra a mentir, para ellos no es nada, porque todavía no ven que hay consecuencias. Y nosotros diríamos,
Pero esa persona siempre miente y Dios no hace nada con él. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que esa persona está muerto espiritualmente. Que esa persona, si no se arrepiente, se pierde. Y nosotros los humanos creemos que tenemos que ver que le pasen cosas malas físicamente para ver que la justicia divina se está ejecutando en esa persona. Y no nos damos cuenta que automáticamente esa persona reniega de lo que son los mandamientos de Dios, está muerto. Antes, cuando se rendía culto a Jehová, que solamente entraba una persona, que le amarraban una soga y una campanita, antes el Señor lo mataba inmediatamente. Cuando una persona entraba a su santuario impuro, esa persona la araban con una soga, porque nada impuro podía estar en la presencia de Dios. Pero hoy día la gente cree que porque no cae muerto inmediatamente, no está pasando nada, y sí, esas personas son muertas espiritualmente. Pero sí que hay personas que ustedes que no tienen gozo, que no tienen felicidad, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad, que todo lo bueno se lo encuentra mal. Hay personas que no se sienten bien consigo mismos. Son personas que están muertas espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede con eso que nosotros le llamamos bueno, que es malo? Hay personas que agarran versículos de la Biblia, los sacan del contexto para poder sentirse bien moral y emocionalmente. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice: bebamos y comamos que mañana moriremos. ¿Ustedes han oído ese versículo? Y la gente del mundo lo coge para sí, y lo goza y lo celebra. Bebamos y comamos que mañana moriremos. Lo que ellos no saben es que los que estaban haciendo eso estaban en pecado y venía una muerte inminente. Y que a eso no fue que Dios nos mandó, sino a glorificarle. Y si ellos no conocen el contexto de esa situación, lamentablemente padecen de conocimiento y siguen pecando ante la presencia del Señor. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Qué otras palabras nosotros podemos? Hay una que dice: ayúdate, dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. El Señor en ninguna parte de la Biblia dijo eso. El Señor nos dijo a nosotros que nos sometamos a Él, que resistamos al diablo y que de nosotros huirá. El Señor lo que nos dijo es: entrégame tu carga y descansa en mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Pero el Señor no nos está diciendo a nosotros que lo ayudemos en su obra. El Señor nos está diciendo a nosotros que lo posible lo hagamos nosotros y lo imposible lo hace Él. El Señor nos está diciendo que hay una parte que nos toca a nosotros, pero que otra le toca a Él. No es que ayúdate que yo te ayudaré en el sentido de que yo tengo que hacer la cosa contraria a lo que Dios me está diciendo. Entonces una gente me hace un mal y yo le voy a hacer otro. Una gente me hace una cosa y yo le voy a dar lo contrario. Y de eso no se trata. Nosotros podemos ver a lo largo del tiempo y miramos lo que está pasando, y realmente en estos días lo bueno le dicen mal y a lo malo le dicen bueno. Por ejemplo, estaba viendo una noticia de que pasó un suceso en la UAS, y realmente estaba escuchando que a quien van a culpar y a maltratar es la persona que lo dijo, no la persona que cometió el hecho. Entonces eso es inaudito. Si nosotros podemos mirar hoy día, lo que están atacando es aquello que andan buscando el bien. Todos sabemos que si infringimos la ley hay castigo, tanto en lo espiritual como en lo físico. Pero en estos días, si nosotros no detenemos, podemos mirar que a lo largo de un tiempo vienen queriendo cambiar la historia de lo malo por bueno. Ejemplo, todos habíamos visto la película de Batman. Hay un personaje que le dicen el Guasón, ¿verdad que sí? Y ese personaje hacía todas las maldades que él podía hacer en esa película. Y ponía a todo el mundo en peligro. Pero luego sacaron una película del Guasón, donde demuestra lo maltratado que fue, lo mucho que sufrió, y que él es malo porque fueron malos con él. ¿Qué pasó con eso? Todo aquel que ha sufrido se va a sentir como en el mismo ambiente que ese personaje y va a empezar a aplaudir lo malo porque él sufrió. Pero ¿acaso todos
nosotros hemos sufrido de alguna u otra manera. Todos nosotros hemos sido traicionados de alguna u otra manera. Todos nosotros nos han tratado mal de alguna u otra manera, nos han humillado de alguna u otra manera. Pero eso no nos da luz verde para matar a alguien. Eso no nos da luz verde para hacerle daño a las personas. Porque el segundo mandamiento de Cristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué está pasando con eso? Que ahora nos están poniendo que lo malo somos nosotros porque nos gozamos del mal que el malo está atravesando. La Biblia dice claro que no nos alegremos del mal ajeno, pero que todos pagaremos nuestras acciones, sean buenas o sean malas, porque hay un pago bueno, pero hay un pago malo. Todo depende de cómo andamos. Entonces, ese personaje le están aplaudiendo que lo malo que él está haciendo está bien porque a él lo hicieron sufrir. Y eso es un error. Hay una otra película que se hizo de la Maléfica. Y lo que está hablando es del infierno, de los demonios y de los ángeles caídos. Y la van a ella poniendo por buena porque ella sufrió. Porque ella padeció tal cosa. Y todo el que ha sufrido y ha padecido, ¿qué va a hacer? Se va a identificar con ella y va a decir, bueno, yo lo estoy haciendo porque a mí me lo hicieron. Hay otro personaje, una persona que yo conozco, que no diré su nombre, contrajo SIDA. Y cuando contrajo SIDA le preguntó a la mujer, ¿por qué tú no me dijiste eso? Y ella dijo, porque a mí nadie me lo dijo. A mí me lo pegaron y nadie me lo dijo. Entonces, yo estoy haciendo una mala acción porque la hicieron conmigo. Y eso no es bueno. Yo no puedo hacerle daño a los demás porque me lo hicieron a mí. Yo no puedo decir que está bueno que a alguien le pasó algo porque esa persona hizo algo malo. Tenemos que saber que somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, engañados por el enemigo de alguna u otra manera. Y el Señor no nos está llamando a nosotros a aplaudir las malas acciones de alguien porque después vale la vida. El Señor nos está llamando a la prudencia y que nosotros debemos de apegarnos a la palabra de Dios para saber verdaderamente qué es bueno y qué es malo. Y porque las personas estén aplaudiendo cosas malas, nosotros no podemos ser parte de ese equipo. Decir a alguien que no le asustaba lo malo que estaba el mundo, sino el silencio de los buenos. No le asustaba lo malo que podía hacer la gente mala, sino la indiferencia de aquellos que se consideran buenos. Y eso es un peligro. En el versículo 21 les dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿Y qué sucede con eso? Hay personas que crean una religión de su vida y de cómo la ven. Hay personas que dicen, yo entiendo tal cosa, y empiezan a hacer una creencia de su vida. Hay personas que creen en la energía, hay personas que creen en el cosmos, hay personas que creen en la madre tierra, hay personas que creen en Satanás, hay personas que creen en el otro y hay personas que creen en Cristo. Y cada quien empieza a montar un conocimiento conforme a lo que le conviene cuando no conocemos a Dios. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque empezamos a llevarnos de creencias y culturas de otro y empezamos a implementar en nuestras vidas y a decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Y eso es un peligro. Porque una cultura o una persona haga cosas que yo sé que a Dios no le agradan, porque yo veo a esa persona gorda y colorada, yo no puedo hacer lo mismo. Porque el llamamiento mío no es el mismo que esa persona. El conocimiento que Dios me está dando a través del Espíritu Santo no es el mismo que esa persona está recibiendo. Y por la cultura hay muchas personas que viven en pecado. ¿Cómo va a ser que si la Biblia me dice a mí que yo no puedo tener ganancias de manera incorrecta, yo voy a seguir engañando gente?
gente, vamos a dar por ejemplo un prestamista, que le cobra a una gente que no lo puede ni pagar. Y se siente que tiene un derecho porque tiene un dinero, pero es justo lo que tú estás haciendo. Hay personas que tienen negocio y no piensan en la manera de progresar sanamente, sino de la manera de cómo engañar al más pobre, al más débil, de cómo engañar. Y ellos se sienten dioses y sienten que están haciendo las cosas bien. Pero eso no es del agrado de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos mirando. Hay gente que se lleva de la energía, hay gente que se lleva del Big Bang, hay gente que se lleva de muchas cosas. Pero que el Señor nos está diciendo que no confiemos en nuestra propia prudencia, que después que nosotros venimos a su presencia, nosotros no podemos dejarnos llevar de cultura o vivencia pasada. Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Él somos nueva criatura. Y si somos nueva criatura, todas esas cosas que a Dios no le agrada, que ya nosotros tenemos el conocimiento, ¿qué vamos haciendo? Lo vamos echando a un lado y poco a poco vamos cambiando la creencia que traíamos del mundo a lo que verdaderamente nos dice la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor nos llama hoy a que nosotros no vivamos como el mundo vive, que no pensemos como el mundo piensa, que ese pensamiento que traemos de atrás tenemos que cambiarlo por el pensamiento de Cristo. ¿Y a través de qué podemos hacer eso? A través de la Biblia, a través de su palabra. Hay personas que lamentablemente creen que porque tienen dinero lo tienen todo, que porque tienen fama lo tienen todo. Y el que no tiene a Cristo es un muerto caminante, es un muerto andante. Dice el versículo 22: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y eso tiene dos vertientes. Por ejemplo, yo que andaba en el mundo. Vamos a beber. Sí, vamos a beber. Vamos a mezclar bebida. ¿Cómo se siente una gente cuando mezcla una bebida? Pierde el conocimiento. Porque son sustancias que verdaderamente no colaboran en nada, ni para el cerebro, ni para el hígado, ni para nada. Y estamos dañando lo que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y creemos que está bien tomar alcohol. Y eso no está bien. Al Señor no le agrada. ¿Pero por qué al Señor no le agrada? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener este cuerpo en santidad. Porque todo lo que daña al cuerpo atenta contra el bienestar de nosotros mismos y por ende del Señor. Porque si estamos enfermos, ¿le vamos a servir a Dios de la misma manera que estamos sanos? No hay manera. Y después que estamos enfermos, entonces nos quejamos pensando que es un castigo divino, ese castigo es suyo. Usted se lo ganó, porque Dios le dijo a usted que necesita su cuerpo santificado. ¿Y usted qué está haciendo? Maltratándolo. Y la otra versión es cuando nos dicen a nosotros del vino, nos refiere a lo que es la sangre de Cristo. Si yo soy cristiano y yo le sirvo a Dios, yo no puedo mezclar ese sentimiento que yo tengo de Cristo, ese conocimiento de Cristo con las cosas del mundo. Yo no puedo mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Yo no puedo vivir aquí en la presencia de Dios un rato y en el mundo los 6 días que quedan de la semana. Yo tengo que saber quién soy, hasta dónde voy. Yo no puedo seguir creyendo que soy cristiana porque oigo la palabra, porque vengo a la iglesia, pero mis acciones allá afuera están contrarias a lo que Dios me está diciendo que viva. Entonces, si yo soy cristiana, si ya yo decidí venir a Cristo, entonces yo tengo que dejar que Él me santifique. Yo tengo que dejar que Él obre en mi vida. Yo tengo que autoevaluarme y ver qué cosa yo tengo que a Dios no le agrada, ni a mí me hace bien. No podemos seguir caminando a ciegas. Si a Dios no le agrada algo o una acción que nosotros estamos cometiendo, vamos a autoevaluarnos. Al Señor no le agrada que yo tome. ¿Para qué beber? Eso es un alimento, eso hace bien. Eso no hace bien. Y miren qué cosa tan simple la comida, miren la gula. El Señor dice que eso es pecado, la gula. La gente come para bienestar, para sustento. Pero cuando comemos de más, ya eso es un espíritu de gula que nosotros tenemos y eso es pecado.
Hasta eso el Señor es ordenado. Y nosotros debemos de tener en cuenta con eso. Entonces, hay acciones en nuestras vidas que tenemos que evaluarlas, si son del agrado de Dios, si están dentro del orden de Dios. Y para yo saber eso, para yo saber si yo estoy ligando las cosas de Dios con las cosas del mundo, lo único que tengo que hacer es mirar la Biblia. ¿Qué prohíbe la Biblia? Y ahí yo sé qué cosas yo tengo que sacar de mi vida. Y esa es la razón. El Señor dice, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Bueno, pues si yo robo, ¿qué tengo que hacer? Si ya yo vine a Cristo, dejar de robar. Si yo mentía, ¿qué tengo que hacer? Dejar de mentir. Si yo hablaba mal de la gente, ¿qué tengo que hacer? No hablar mal de la gente. Yo no puedo estar levantando calumnia de personas, porque ya yo soy una hija de Dios. No se trata de uno no hablar lo que acontece. Todo eso son noticias, la gente la habla. Pero de ahí, de yo empezar a levantar calumnia y inventarme cosas, eso no son del agrado de Dios. Cuando nosotros miramos cómo está nuestro hermano, se está diciendo que yo estoy descuidando mi vida. Ahora, si yo miro cómo está mi hermano para yo poder colaborar, entonces ya Dios me aplaude eso. Pero yo no puedo vivir esa vida. Hay cosas que Dios nos manda a organizar en nuestras vidas y nosotros tenemos que verlas, porque de eso se trata. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, somos nueva criatura. Y al ser nueva criatura, entonces nuestro caminar, nuestro vivir, tiene que ser diferente. Pero no porque yo lo imponga, es porque yo tengo que permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí y me cambie. Dice la palabra de Dios que al que el Hijo libertare será siempre libre. No es lo mismo que yo trate de cambiar algo en mí, a que yo le permita al Señor que lo cambie en mí. Cuando Dios cambia algo en mí, a mí no me va a hacer falta. Pero cuando soy yo que me obligo a cambiar, voy a pecar a cada instante. Porque le voy a decir al Señor, no lo voy a hacer, y al poquito rato lo hago. Y después me arrepiento y le digo, no lo vuelvo a hacer, y al poquito rato vuelvo y lo hago. Yo no puedo vivir de apariencia. Yo no puedo vivir para que el hombre me vea. Yo tengo que vivir conforme al corazón de Cristo. Y para eso tenemos que ser pacientes y permitirle a Él que vaya transformando nuestras vidas. Él sabe que nosotros no somos capaces de cambiar por nosotros mismos, pero Él también ve el esfuerzo que nosotros hacemos por querer serle fiel, por querer llevar una vida como Él quiere que la llevamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Presentarle eso ante el Señor, decirle que no podemos, que nos ayude y que obre a favor de nosotros, que queremos servirle, pero que nos ayude, porque no es fácil. Yo no puedo venir a señalar a nadie, cada quien lleva su propio desierto. Pero el Señor que está dentro de cada uno de nosotros, Él sabe cómo tratar con cada uno. Él sabe cómo obrar en nuestras vidas. Lo que no podemos es vivir ciego, pensando que estamos engañando a Dios. Lo que no podemos es saber que si ya vivimos a los pies de Cristo, seguir de mala persona allá afuera, seguir de mal ejemplo. No podemos hacer eso. Tenemos que ser cada día mejor. Y para eso necesitamos contar con la ayuda de Dios. ¿Qué dice el versículo 23? Lo que justifican al impío mediante cohecho y el justo quitan su derecho. Lo que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Qué difícil cuando tenemos la razón y cuando tenemos el derecho y nosotros podemos ver y vivir como nos lo quitan. Y esos días lo hemos estado mirando. Y eso tiene que ver en la parte gubernamental en todas partes. Vaya a un hospital sin seguro del gobierno a ver si lo van a atender. Y tenemos derecho, porque somos dominicanos, pero no nos atienden. Y nos sentimos impotentes porque trabajamos, pagamos impuestos y tenemos derecho por algo que no nos dan el servicio. Para darnos el servicio necesitamos un seguro para poder atender un hospital público. Pero si va cualquier persona extranjera, lo atiende. Y usted dice, ¿y para quién es que estamos trabajando? ¿Y de quién es este país? Hay personas que cuando llega la mano de justicia, porque lo están acusando por algo que no es cierto, le cantan 5 y 10 años. Sin embargo, en nuestros ojos podemos ver cómo roban y nadie hace justicia.
Y eso Dios lo está mirando. Hay personas que usted agarra el ladrón ahí mismo y lo acusa más fácil a usted y lo mete preso a usted que el ladrón que estaba robando. ¿Qué se está buscando? Un desequilibrio nacional. Y todavía vemos en las escuelas cómo se cambiaron las normativas. La ciudadanía cree que no se está haciendo el trabajo porque nadie lo sabe hacer. Y no se da cuenta que fue que cambiaron el sistema. Que si una persona hace algo malo, usted no le puede hacer nada. Y así que estamos viviendo. Que si una persona mató a alguien, usted no va a sentar a ella a meditar sobre sus acciones. Y no puede hacerle justicia al justo. Y a nosotros nos están llevando de brazos cruzados a vivir una vida de impotencia y de injusticia. Porque el enemigo de este siglo nos está llevando a tal punto que nosotros pequemos ante la presencia de Dios. El Señor nos diga. Y queremos hacer justicia por nuestras propias manos, porque quien debería de protegernos no lo está haciendo. Pero el Señor nos llama a nosotros a confiar y esperar en Él. E incluso dice en su palabra: mire la venganza. Lo que más duele a un ser humano es cuando le quitan sus derechos. Es cuando cometen injusticia en contra de los justos. Y el Señor nos dice en esta mañana que aunque las personas nos llamen como nos llamen, aunque hagan injusticia con nosotros, aunque nos quieran tachar de tantas cosas feas, sigamos confiando en Dios. Ahora el enemigo nos está diciendo a nosotros, a través de personas que nos rodean, que somos malos. Oiga, y si no le permitimos hacernos daño, que si somos cristianos, mira ese que es cristiano, porque ellos entienden que para nosotros ser cristianos debemos de ponernos de relajo, debemos de dejar que nos dañen, debemos de dejar que nos abusen, y eso no es así. Eso no es así. Pero ¿por qué no actúan de esa manera? Porque el trabajo del enemigo es destruir. Y si nosotros no tenemos conocimiento, que el mismo Dios nos dice que no permitamos que nos hagan aspas sobre nuestra cabeza, nidos sobre nuestra cabeza. Si el Señor dice que no permitamos que hagan nidos sobre nuestra cabeza, ¿qué nos está diciendo? Ah, sí, pero el Señor dice que si te dan una galleta en tu mejilla derecha, no le pongas izquierda. No, no se trata de eso. Se trata de que usted no puede tratar a la persona igual que como le está tratando. Pero si usted puede evitar una situación, evítela. Y hay muchas personas que usted tiene que poner distancia, porque si usted se acerca, le hace daño. Entonces, pueblos de Cristo, el fin está cerca. Y aquí en el libro de Isaías, capítulo 5, nos enseña la prueba de cómo estamos mirando este mundo. De que no nos desesperemos, porque a todo lo que Dios le llama bueno, ya le están llamando malo. E incluso muchas élites están diciendo por ahí de que la Biblia lo que da es mensaje de odio. ¿Pero por qué? Porque le está diciendo al mundo lo malo que está haciendo y que se arrepientan. Porque está diciendo al mundo que las cosas son como son y el mundo quiere hacer lo que le da la gana. ¿Cómo yo puedo venir a decir que soy hombre cuando yo soy una mujer? Yo tengo unos cromosomas que no lo tiene el hombre. Yo eso indiscutiblemente. A mí me dieron en ciencias naturales que la mujer tiene X y que el hombre tiene X y que lo que determina el sexo en un bebé es la Y, si es varón. No soy yo como mujer. Entonces yo nunca puedo decir que soy algo que yo no soy. Cada cosa se tiene que llamar a su nombre y a su lugar. Y cuando ustedes ven tanta incoherencia, oren y afírmense más lo que es la presencia de Dios, que Cristo viene pronto. Y el Señor no nos va a preguntar a nosotros que si pecamos por fulano o por mengano. Nosotros, que el Señor nos ha tenido esa mente sobria, esa mente donde el Espíritu Santo nos habla y nos dirige, no podemos dejarnos dirigir por otro que no sabe hacia dónde va, por otro que no tiene claro la vida de salvación. Tenemos que cuidar con temor y con temblor eso que el Señor nos ha entregado, que es nuestra salvación. El mundo entero está luchando, ¿para qué? Para idiotizarnos. Ustedes ven que la gente anda como zombies y que todo les parece normal y que nada le importa, con esa indiferencia, que ya la gente no trata
preocupa por el otro tampoco. Ya la gente anda como que nada importa y no vive para nadie. Y el Señor nos llamó el segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A eso fue que Dios lo llamó. ¿Y qué el enemigo está haciendo? Si nosotros nos metemos a las redes, nos está entreteniendo con toda la idiotez del mundo, y más idiota es aquel que se sienta a ver tanta idiotez cuando el tiempo está pasando, el reino de los cielos se está acercando, y qué va a pasar con nuestra salvación. Así nosotros criticamos lo que está en el mundo, pero ¿y nosotros en qué estamos? ¿Estamos siguiendo la corriente del mundo o estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? Ya esto está llegando a su final. Y el enemigo está buscando la manera de cómo entretenernos, de cómo idiotizarnos, de cómo enfermarnos, de cómo duremos menos, para que en menos tiempo tengamos un arrepentimiento. Y eso no es un relajo. El diablo no está jugando, el Señor lo reprenda. Él no está jugando. Y nadie sabe el día y la hora que se va de aquí. Aquí había un predicador que yo lo traje una vez y la otra semana se murió. Aquí nadie sabe cuándo se va. Y si nadie sabe cuándo se va, póngase a cuenta con Dios hoy. Esas malas cosas, esas malas acciones que nosotros reconocemos que tenemos que entregarle en las manos del Señor. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro camino, tenemos que entregarlo en las manos del Señor. Y lo que tenemos que cambiar para bienestar propio, porque a eso nos llama el Señor. Y hoy Él nos recuerda que Él viene por su iglesia, pero una iglesia santificada. Es una iglesia santa que Dios viene a buscar. No una iglesia que conoce su palabra. No una iglesia que hace muchas dádivas. Es una iglesia que lo conoce a Él. Y el problema está que la gente no conoce a Dios, ni conoce su palabra. Y al ni conocer su palabra y al no conocer a Dios, ¿de qué manera sabe lo que el mismo Dios le está diciendo? ¿De qué manera? Así que, iglesia, yo sé que tenemos un mensaje de gozo, pero el Señor nos trajo para que no nos desesperemos y para que sepamos que el fin está muy cerca. Que cuando digan que la ciencia se aumentó y que la muerte de muchos se está enfriando, el Señor viene pronto. Ya la ciencia está haciendo hombres y mujeres, que los hombres y las mujeres no van a necesitar casarse con humanos. Ya eso se está vendiendo en Europa. Robots hombres y robots mujeres. Ya en China se están haciendo niños y niñas a través de robots. Porque la humanidad que el enemigo quiere exterminar. Entonces, iglesia, apercibámonos. Empecemos a arreglar nuestra maleta, nuestro camino. Empecemos a mirar lo que es y lo que no es el agrado de Dios. Y antes de tomar una decisión, consulte con el Señor. Porque a veces son cosas buenas de parte de Dios. Y el enemigo empieza a ponernos en la mente que es malo. Y a veces es malo y quiere venir a ponernos la que es bueno. ¿Para qué le hablamos esto? Para que nos fundamentemos en la Biblia. Empecemos a mirar lo que la Biblia aplaude y lo que la Biblia condena y vivamos conforme a la palabra de Dios. No a lo que yo diga, no a lo que diga usted, a lo que diga el hombre, a lo que diga cualquiera. El mensaje es: afírmese en la palabra de Dios y viva según ese manual que Dios nos ha dejado, que es la Biblia. Y a partir de ahí, todos tenemos paz, todos tenemos descanso. No vivamos por cultura ni porque nadie dijo. Vivamos conforme a lo que dijo el Señor Jesús a través de su palabra. Así que vamos a parar en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia, por tener misericordia con nosotros y traernos aquí, por su cuidado, por decirnos a nosotros que no importa lo que se burlen de nosotros, porque ellos tendrán su retribución.